Buenos días. Como ya os dije este fin de semana, mañana, jueves, vamos a tener una pequeña prueba del tema 8, del tema de las plantas. Haré un cuestionario como la vez anterior. Hoy nos vamos a dedicar a repasar el tema y para hacerlo vamos a utilizar un mapa conceptual como hemos hecho ya en otras ocasiones. ¿Qué es un mapa conceptual? Pues un mapa conceptual es un mapa donde se recogen todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo del tema de manera ordenada para ayudarnos a repasar de una manera rápida el tema, ¿vale? Bueno, pues en el centro las plantas, que es de lo que se trata. Y hacia arriba, ¿qué son las plantas? Las plantas son seres vivos pluricelulares, es decir, que están formados por más de una célula y con nutrición autótrofa. ¿Qué significa con nutrición autótrofa? Pues ya lo sabéis, que fabrican sus propios alimentos. De manera general, podemos decir que las plantas tienen células especializadas en distintas funciones, originando distintas clases de tejidos. Bien. Los tejidos clorofílicos son los que se encargan de realizar la fotosíntesis y se encuentran en las hojas. Los tejidos de sostén son los que hacen que la planta se mantenga erguida, derecha, en pie. Los tejidos protectores son los que aíslan la planta del exterior y los tejidos conductores son los que transportan la savia bruta y la savia elaborada. Como veremos más adelante, hay plantas que a lo mejor no tienen tejidos conductores, como las hepáticas y los musgos. A las plantas que tienen tejidos conductores se les llaman plantas vasculares y son las pteridófitas, es decir, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, como veremos ahora después. ¿Bien? Lo importante, que las células de las plantas están especializadas, formando distintos tipos de tejidos que tienen distintas funciones. Con carácter general, las plantas tienen 4 partes. Todas las plantas tienen raíz, que es la zona por donde se absorbe el agua y los nutrientes y por donde la planta se fija al suelo. Tienen vasos conductores de manera general. Ahora veremos que las briófitas, las hepáticas y los musgos no tienen vasos conductores o no tienen o los tienen muy rudimentarios, muy sencillos. La hoja, que es donde se fabrica el alimento, y la flor, que es el órgano reproductor. También veremos por aquí que hay plantas que en algunas épocas de su vida no se reproducen por flores, lo veremos ahora. Pero con carácter general podemos decir que las plantas constan de 4 partes: raíz, tallo, hoja y flor. Bueno, si nos fijamos en si hay flor o no hay flor, las plantas las podemos clasificar de esa manera: plantas sin flor y plantas con flor, si nos fijamos en el tipo de órgano reproductor. Las plantas sin flor van a ser las briófitas y las pteridófitas, ¿bien? Y son plantas que van a tener una reproducción alternante. ¿Qué significa que la reproducción va a ser alternante? Pues eso significa que vamos a tener una planta en un momento determinado de la vida de estas plantas, vamos a tener un individuo, una planta, a la que vamos a llamar esporofito, y que se llama así porque se va a reproducir por esporas. Un esporofito es una generación de una planta que se reproduce por esporas. Cuando el esporofito se reproduce por esporas, se forma una nueva generación de planta que se llama gametofito, y se llama así porque ahora esta nueva planta ya no se va a reproducir por esporas, lo va a hacer por gametos, es decir, lo va a hacer sexualmente, va a tener una reproducción sexual. El gametofito, cuando se reproduce, va a dar lugar a un esporofito que se va a reproducir de nuevo por esporas,
dando lugar a un gametófito o gametófito. El gametófito se va a reproducir de nuevo sexualmente, dando lugar a un esporófito, y por eso a esta reproducción se le llama alternante. Y ocurre tanto en la hepática y los musgos como en los helechos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo vamos a ver cómo ocurre en los musgos y cómo ocurre en los helechos. Fijaros, mirad, esto es un musgo. Esta es una planta que es un gametófito. Si es un gametófito, significa que se va a reproducir sexualmente. Para que se reproduzca sexualmente, dentro de él se tienen que formar células sexuales masculinas y células sexuales femeninas, los gametos. Esos gametos se van a unir, produciéndose la fecundación y originándose el cigoto. Y de aquí, de este cigoto, va a crecer el esporófito, que es esta parte que sobresale por aquí arriba, ¿vale? Todo esto de aquí es el esporófito. Se llama esporófito porque va a generar esporas, y esas esporas van a dar lugar de nuevo a un gametófito, y el gametófito va a originar células sexuales que se van a unir, se van a reproducir sexualmente, formando de nuevo lo que tenemos aquí arriba, el esporófito, ¿vale? El esporófito se transforma, digamos que la descendencia del esporófito es el gametófito, la descendencia del gametófito es el esporófito, y así se va produciendo el ciclo. Por eso decimos que la reproducción es alternante. En el caso de los helechos pasa algo parecido. Mirad, en una planta de los helechos, no sé si tenéis claro, esto es un helecho. Los helechos, en una época determinada, por la parte de atrás de su hoja, tienen unos pegotitos, unos bultos que se llaman soros, que es donde se van a producir las esporas, como veremos a continuación, ¿vale? Pues entonces, fijaros, nosotros tenemos un helecho, ¿vale? El helecho es un esporófito porque va a producir esporas. Os vuelvo a repetir, aquí se ven esos bultitos que os he enseñado antes. Estos bultitos de aquí se corresponden con esas manchillas de ahí. En esos bultitos llamados soros nos encontramos que hay hay una zona que se denominan esporangios, que es donde se forman las esporas. En los soros están los esporangios, que es donde se forman las esporas. Esto es un esporófito porque se va a reproducir por esporas. Cuando las esporas germinan, dan lugar a un gametófito. Al gametófito o al gametofito, se puede decir de las dos maneras, se le denomina prótalo o protalo. Y como es un gametófito, se va a reproducir sexualmente para dar lugar de nuevo a el esporófito. Y para que se pueda reproducir sexualmente, tiene que tener, se tienen que originar en él células sexuales masculinas y femeninas. Estas células sexuales masculinas que se originan en los anteridios y las femeninas que se originan en los arquegonios se van a unir entre sí y se va a producir la fecundación. Y entonces nos encontramos aquí, este sería el embrión del esporófito, que luego crece y obtenemos esta planta de aquí, ¿vale? Bueno, no sé si ha quedado claro, pero lo importante es que sepáis que en las plantas sin flor la reproducción es alternante. Crece una planta que se llama esporófito porque se va a reproducir por esporas, y cuando lo hace se transforma, el hijo, la planta hija, es un gametófito porque se va a reproducir por gametos, ¿vale? Y eso ocurre tanto en la briófita, en la hepática y en los musgos, como en los helechos. Habíamos dicho
que en la hepática no hay vasos conductores, que en los musgos los vasos conductores son muy sencillos y que en los helechos ya sí hay unos vasos conductores desarrollados. Por eso decimos que los helechos son plantas vasculares. Las pteridófitas son plantas vasculares igual que los gimnospermas y las angiospermas, ¿vale? Pues bien, ya pasamos a las plantas con flor. Las plantas con flor se reproducen sexualmente, es decir, en ellas se forman gametos masculinos, células sexuales masculinas y células sexuales femeninas que se unen germinando y dando lugar a las semillas. Nos encontramos dos tipos diferentes de plantas con flor, la gimnosperma y la angiosperma. En la gimnosperma no hay fruto, es decir, el ovario del carpelo, después de la fecundación, no termina transformándose en un fruto como ocurría en la gimnosperma. Vamos a ver cuáles son las características generales de la gimnosperma. Son plantas vasculares, es decir, tienen vasos conductores, con flores y semilla desnuda. Esto significa que la semilla no está rodeada de un fruto. Son plantas leñosas, generalmente árboles. Las hojas son perennes, es decir, están a lo largo de todo el año, tienen forma de aguja o de escama. Tienen flores unisexuales, es decir, hay flores masculinas por un lado y flores femeninas por otro, que se agrupan en ramilletes de flores que se denominan conos, que se agrupan en inflorescencias cuando hay muchas flores juntitas, denominadas conos. Están los conos masculinos y los conos femeninos. En la misma planta existen conos masculinos, que suelen ser más pequeños, y conos femeninos. La polinización la realiza el viento. El viento es el encargado de transportar el polen desde los conos masculinos hasta los conos femeninos. Una vez que se produce la fecundación, en la inflorescencia femenina, esta se transforma en la piña. Y en la piña, en el interior de cada una de esas uñas que parece que forman la piña, es donde nos encontramos a las semillas, que como sabéis son los piñones. Ejemplos de gimnospermas: las cicas, los ginkgos, los pinos, los abetos, ¿vale? Las angiospermas son las plantas con flor y con fruto. Son plantas vasculares, es decir, tienen vasos conductores. La semilla está rodeada por un fruto. El fruto es una estructura que protege a la semilla y además ayuda a su dispersión, porque habrá animales que se coman el fruto y puedan transportar la semilla lejos de la planta madre para que luego pueda germinar sin competir con la planta madre por los nutrientes del suelo. Una vez que se produce la fecundación, la flor pierde el cáliz, pierde la corola y, como hemos dicho, las paredes del ovario se transforman en el fruto. Ejemplos, pues miles, todas las frutas que se os puedan ocurrir: el manzano, el naranjo, la fresa, la pera, etc. La flora en Andalucía. Como vimos, en Andalucía hay mucha diversidad en cuanto a la flora, y eso es debido a que hay una amplia variedad de ambientes. Hay sierras, valles, zonas costeras, zonas desérticas, y las plantas se van adaptando a estos tipos de zonas y originando plantas específicas, plantas que es muy variable. Las plantas de las zonas desérticas van a ser diferentes a las de las sierras, a las de los valles o a las de las zonas costeras. Además, en la sierra, los valles, no ha tenido una escasa explotación del ser humano, y eso ha hecho posible que la variedad de plantas sea también mayor. La flora de Andalucía también es rica porque estamos muy cerca de África y hay paso de especies desde el norte de África hacia la península ibérica, hacia Andalucía. Además, las glaciaciones no alcanzaron a Andalucía, lo que hizo posible que se preservaran también especies que desaparecieron en otros sitios. Uso de las plantas. Esta era un poco la tarea que teníais que haber hecho para hoy. Las plantas las utilizamos en alimentación, ya lo hemos visto,
Toda la verdura, toda la fruta proviene de las plantas. Las utilizamos como adorno, las macetas, las flores, como recurso forestal. A partir de las plantas obtenemos madera y a partir con la que se hacen casas o se fabrica papel. Recurso natural. Las plantas originan muchos ecosistemas donde viven multitud de seres vivos y originan unos recursos naturales que debemos de proteger para mantener la biodiversidad en el planeta, que es bueno para todos, y además como recurso natural también tiene un uso digamos turístico o recreativo. A todos nos gusta ir a un parque natural y pasear por un sendero a través de los pinos, ¿vale? Las formaciones vegetales en Andalucía las podríamos clasificar en naturales, que son las que están ahí desde siempre, que son el bosque mediterráneo, el maquis o las marismas, y las diseñadas por el hombre. Las diseñadas por el hombre, de esto no hemos hablado, pero ya os lo digo. Las diseñadas por el hombre son las dehesas y los olivares, ¿vale? Pues bueno, yo con esto hemos acabado por hoy. Lo que tenéis que hacer hoy es repasar el tema, ver los ejercicios que habéis hecho y estar preparados para la prueba que haremos mañana, ¿vale? Venga, hasta luego.